Tengo como un déjà vu, discúlpeme. Mientras estamos haciendo el programa, a veces uno se olvida de la cantidad de gente que está trabajando hoy con nosotros en el programa, en la puesta al aire, el trabajo que hace siempre Matías Esteves en las cámaras, el trabajo que hace el Chile ayudándonos a que todo se vea bien, la vuelta de tuerca que siempre tiene el CUFA para decir pará, anda un poquito acá, el caso también de Juanse Villarreal, atentos a todo lo que está sucediendo, y el sonidista hoy que nos acompaña, que es Tito. Siempre nos acompaña el Pela, pero hoy está el Tito. Imagínense todas esas capacidades puestas hoy al servicio de que este humilde programa esté estos 50 minutos al aire para compartir, en este caso, un andamiaje intelectual que a nosotros nos parece fundamental para entender hoy al kirchnerismo. El kirchnerismo que gobierna Argentina, ya rumbo a su primer década, pero que también ha producido estas inflexiones, ¿no? Desde el matrimonio gay hacia una minería absolutamente extranjerizante, desde un compromiso con un proyecto nacional y popular a comprar gas en Qatar. ¿Cómo se analiza eso? ¿Cómo poder tener un análisis fijo y certero y pararnos frente a esta composición mediática que por un lado ha hecho emerger figuras como Miguel del Cel, para hablar de algo muy mediático, y también una contraparte de figuras como Daniel Filmus, ¿no? Que pareciera de alguna manera ser como la vertiente progresista de un kirchnerismo que uno no entiende si juega con distintas cartas en distintos lugares o en realidad es ese. Esa es la amalgama que uno debe aprender. Lo que pasa es que uno necesita tal vez más elementos. Por eso esta charla que a nosotros nos parecía importante con uno de los intelectuales símbolos del kirchnerismo, que es Ricardo Forster, que tan amablemente nos vino a visitar a los estudios de TVC. En esta segunda parte nos vamos a meter, yo les decía, con la pregunta de, bueno, los QOM. ¿Qué pasa con los QOM? ¿Qué pasa con IFRAM? ¿Es parte también de ese glosario del kirchnerismo? ¿Forma parte o son, como se dice en el juego de la militancia, los sapos que hay que tragarse para asegurarse una gobernabilidad? O tal vez es uno que piensa que son sapos para el proyecto. Tal vez el proyecto maneja también esos costados oscuros, ¿no? Como un gobernador francamente de derecha que no ha dudado un solo momento en ir a paliar a los QOM, para hablar de algunas de las cosas más llamativas y de la pregunta en sí que teníamos hoy en el diálogo con Ricardo Forster. Esta es la segunda parte. Sean bienvenidos a este encuentro con Ricardo Forster y estas conversaciones acá en TVC. Falta muchísimo. Este no es un gobierno que se caracterice por definir posiciones que en los 70 hubiéramos dicho como socialistas. Un gobierno que trabaja en el interior de un orden económico que sigue siendo un orden capitalista, pero con una diferencia importante que apunta a la restitución de algunos núcleos claves de la conflictividad social democrática, que es aquello que gira en torno al problema de la igualdad, la distribución de la renta, la recuperación de derechos. Es lo más avanzado a lo que podíamos aspirar en un contexto histórico en el que no se veía muy claro hacia dónde se podía ir. Lo mismo podríamos decir de otros procesos latinoamericanos que enfrentan sus propias contradicciones, que enfrentan sus dificultades, pero que han producido un giro en la región. Yo creo que la Argentina está dentro de ese giro. Sin la experiencia de la Argentina, sin Néstor Kirchner como uno de los grandes consolidadores de la UNASUR y de un proyecto compartido, la situación latinoamericana sería más compleja, la situación de Evo Morales hubiera sido mucho más difícil. Creo que la decisión estratégica de unir fuerzas con Lula en su momento le dio a los proyectos populares de Sudamérica un aire y una oxigenación y una potencialidad que seguramente no lo hubieran tenido de la misma manera. Esto significa que a veces uno tiene que actuar no a partir de los ideales últimos, aquellos que son los virtuosos y los que desearíamos realizar como sociedad, pero que están muy lejos por una cantidad enorme de cosas, incluso las propias responsabilidades de las tradiciones de izquierda y de las tradiciones populares, que en algún momento también fueron poder en muchos países del siglo XX y entraron en crisis muy profundas, sino reconociendo que se trata quizás en este momento de reconstruir, de reparar y de darle forma a proyectos de tradición democrática, nacional popular, emancipatoria, que una biografías políticas que provienen de distintos lados, pero que hoy
consolidan una mirada compartida. Y ahí el rol del intelectual es seguir participar en el espacio público, decir aquello que le parece que está bien y también señalar cuando considera que es necesario atravesar críticamente medidas, acciones o lo que fuere. Yo no creo en el aura del intelectual independiente, virtuoso, que va por el mundo diciendo palabras bonitas y que siempre queda bien, porque como no se compromete efectivamente con el barro de la historia, siempre va a ser un virtuoso. Ahora, el problema es cuando uno toma decisiones que implican tomar partido, y cuando tomas partido te podés equivocar. En las construcciones políticas hay de todo, hay gente con la que serías amigo para toda la vida y gente que ni siquiera te atreves mucho a darle la mano, y si no después contás los dedos de la mano. Digo, esto es parte de la historia, y no de la historia solo de algunos sectores, también de la historia de movimientos populares de extraordinaria potencia, que han tenido dentro suyo zonas enlodadas, complejas, porque así es la vida. Pensar que la política es distinta a la vida o que el mundo político es diferente a lo que le sucede a una sociedad es un absurdo. Tiene los vicios, las contradicciones, las opacidades y las intensidades que tiene la vida común y corriente. Entonces a mí eso no me asusta. Cada uno sabrá cuál es el núcleo de su No, de yo su te lo ética, planteo, ¿no? claro, te lo planteo parándome en esos detalles, ¿no? El compromiso que obviamente uno lo banca y dice, bueno, son intelectuales, pero en realidad están en la masa, van caminando y los afecta de toda manera. Pero también uno se lo pregunta porque observa tu voz, observa la voz, escucha a Horacio González, escucha y después ve fenómenos como el de Ifrán, ¿no? Entonces, como vos estás ahí, digo, bueno, nosotros escribimos una carta, creo que fue la última de Carta Abierta, donde específicamente hablamos de Formosa, hablamos de los COM, hablamos de la cuestión de los pueblos originarios. Si vos tomás las cartas... Lo que pasa es que es difícil encararlo porque a ustedes les ponen la lupa, entonces generalmente son críticas que van por derecha, de mala leche, como, a ver, claro, bueno, yo nunca haría recién, a Carta Abierta de... No, recién de escuchaba que Ifrán. le hacían una entrevista a Altamira acá, y Altamira deslizaba que la cuestión de Joclén, de las madres, en realidad... diciendo, no, mirá qué feo esto, pero quizás esto se debe a la cooptación, y ya estaba aprovechando la situación para empezar a bradar también una historia extraordinariamente importante para la vida argentina, como la de las madres, en este caso la de Bonafini. Yo tendría cuidado, o sea, uno tiene que valorar el momento en el que está, las tensiones. En la vieja nomenclatura, las contradicciones principales, las secundarias, qué privilegia si se trata de quedarte con el tema de Infran como un tema que invalide todo lo que sucede a nivel del proyecto nacional, o si hay que plantear una crítica a Infran, pero al mismo tiempo señalando que este gobierno no puede ser reducido a Infran, porque el problema es cuando vos lo que haces es reducir un tema importante, para nada menor, pero sobre el que hay que mirarlo con mucha atención, porque es complejo, no es A, B, entonces C, sino que es complejo, y reducir todo lo que está sucediendo a ese núcleo. O decir, por ejemplo, si no se discute la renta minera, todo lo que está sucediendo en la Argentina en realidad es la expresión de la complicidad con los sectores, los factores del poder. Entonces me parece que ahí hay que tener mucho cuidado, en lugar de la voz crítica, o de la voz, digamos, intelectual crítica, es no olvidar que sigue habiendo zonas no resueltas, contradicciones, opacidades, y al mismo tiempo tratar de dar cuenta de qué es lo poderoso, qué es lo nuevo, qué es lo importante de este momento histórico político argentino. Lo planteo, no, yo te entiendo. En la cuestión ni siquiera de una crítica, por eso lo reitero, a Carta Abierta ni mucho menos, pero digo, como ustedes que tienen mucho más elementos, digo, ¿cómo se puede analizar? Siempre estás en una situación de tensión, la CGT, por ejemplo. O acá en Neuquén o Río Negro, que hay gobiernos de derecha que se reconocen. Yo acabo de escribir un artículo que salió publicado la semana pasada en Página 12, se los había dado 2 o 3 semanas antes, 2 semanas antes, vino el discurso de Cristina, un discurso que en realidad nos sorprendió porque dijo algunas cosas sobre la estructura gremial, el peligro corporativo y básicamente lo que ella le estaba leyendo de algunos sectores de la CGT. Nosotros en algún momento caracterizamos que era fundamental lo que estaba sucediendo en términos incluso de un diálogo CGT-CTA,
que era parte de un momento históricamente importante de la Argentina. Eso no significa que no se puedan señalar los problemas estructurales que hoy atraviesa el sindicalismo argentino, el peligro que está en la construcción del sindicalista empresario, aquello que hace también a la compleja historia, en este caso de la CGT, porque si no sería simplemente hacer una descripción bucólica de un escenario nacional que no es para nada bucólico, que tiene sus intensidades y sus tensiones y sus contradicciones. Es muy importante cuando nos vamos deslizando en la entrevista marcar siempre algún punto de inflexión para entender hacia dónde nos dirigíamos con la charla con Ricardo Foster, pero también aprovechar al intelectual que en todo caso sí está en contacto con estructuras que a nosotros nos parecen hoy necesarias ser estudiadas, como es el caso de la estructura de poder o en todo caso el peso intelectual que tiene esa estructura de poder. Fíjense que si bien uno no tiene un invitado para ametrallarlo, porque tampoco somos un programa de debate en todo caso, o que haya tenido la posibilidad de sentarse con un antagónico, no nos ha pasado, tampoco lo hemos buscado, pero no nos ha pasado, es indudable que es importante ir liberando las comas y los signos de pregunta para que el entrevistado pueda explayarse con toda tranquilidad y ahí sí uno acicalar, ¿no? Ahí sí uno preguntar, bueno, yo en algún momento estaba esa historia que yo les había anticipado, ¿no? Bueno, ¿cómo nos paramos frente al fenómeno del kirchnerismo, por ejemplo, en Neuquén? Que está, yo no diría hábil, pero por lo menos claramente vinculado a la derecha. O estas visiones de que el kirchnerismo apenas es superado por izquierda se pone en la vereda de enfrente. El caso de las organizaciones gremiales o los sindicatos de base, ¿no? Que ven que sus principales opositores terminan siendo miembros de lo que puede llamarse el kirchnerismo, ¿no? El caso de la CGT o el caso de organizaciones ampliamente burocráticas vinculadas al gobierno. Pero indudablemente también tenemos que entender que si bien es una posibilidad única, no es que Ricardo Foster, una figura nacional, está todo el tiempo a disposición como para entrevistarlo, uno dice, bueno, tengo 30 minutos, vamos a ver cómo puedo hacer una entrevista, sentarme, ¿no? con Foster y preguntar lo que uno en ese caso estaría elucubrando. También es indudable que estamos en presencia de un invitado que en todo caso nos va a ayudar a que más adelante tengamos más invitados, ¿no? y entrevistar a un montón de intelectuales, luchadores o formadores de opinión que en todo caso tienen la posibilidad con Cartago de dejar su impronta. Los invito a que nos escriban a través de nuestro Gmail, que anda muy rápido, como todas las conexiones que están vinculadas al Google, que cada vez compran más cosas. Y también tenemos el acceso a través de Twitter y todas las redes sociales, que estarán viendo ustedes los avisos continuamente en el transcurso de la entrevista. Vamos a hacer un pequeño corte y nosotros seguimos acá en TVC, hoy con estas conversaciones con Ricardo Foster.